palabra de Dios, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una vez más, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oremos al Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor. Tú conoces nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestro afán, nuestras inquietudes. Por lo cual, Señor, oramos que cautives nuestro corazón en esta hora. Bendice los labios de tu siervo. Sin duda, Señor, no soy digno de pararme delante de tu pueblo. Purifica mis labios, Señor. Permite que pueda transmitir con total apego a tu palabra y a tu voluntad lo que quieres hablarnos, Señor, en esta hora. Bendice, Señor, a los oyentes. Cautiva, Señor, nuestros corazones en esta hora de una manera especial. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. El apóstol Pablo, queridos hermanos, habla a la iglesia de Filipos o a la iglesia de los filipenses y les dice que él está totalmente persuadido de que el Señor que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. En la Biblia encontramos, hermanos, la enseñanza de que Dios perfecciona o perfeccionará su obra hasta el día que el Señor venga. El apóstol Pablo dice que estaba persuadido, es decir, estaba plenamente convencido de que el Señor terminaría y perfeccionaría la obra hasta el día de Jesucristo. Entendemos claramente que Dios trabaja en nuestras vidas, nos edifica, nos fortalece, nos da crecimiento hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Amén. Él trabaja entonces en nuestras vidas de diferentes maneras. Él trabaja en nuestras vidas de diferentes formas, queridos hermanos, de tal forma, de tal manera que estamos convencidos, tal como lo estaba el apóstol Pablo, y prueba de ello era el mismo apóstol Pablo. Ahorita vamos a ver un poco más adelante de esto, pero el mismo apóstol Pablo estaba convencido de que el Señor que comenzó la buena obra la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. En la Biblia, hermanos, encontramos que nuestro cuerpo es pecaminoso. El mismo apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Soy un miserable, estoy viciado, estoy con inclinaciones al pecado. Y nosotros, hermanos, no somos la excepción. Venimos al Señor con todo nuestro ser, y eso implica también viejas costumbres, eso implica también, hermanos, inclinaciones al pecado. Esto significa, hermanos, un carácter que fue forjado en este mundo, un carácter que fue forjado en la malicia del pecado, en la malicia de la gente. Fuimos enseñados, hermanos, en muchas cosas y hemos sido tendenciosos a tantas cosas pecaminosas en nuestras vidas, aún como cristianos. Y el Señor quiere perfeccionar su obra en nosotros.
El Señor quiere perfeccionar su obra. Él quiere, hermanos, corregir todas esas inclinaciones, todos esos caminos por los cuales andamos, que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. El Señor quiere perfeccionar la obra de la obra que Él empezó en cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sin duda, hermanos, la obra de Dios es buena obra. Platicaba con un joven hace rato y le decía, confía en el Señor, ora al Señor. El Señor no planea absolutamente nada malo para nosotros. Él sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros. Él sabe, hermanos, lo que es conveniente para cada uno de nosotros. Él sabe en su perfecta voluntad. La Biblia dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Él quiere perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. Hay aspectos de nuestro carácter que el Señor quiere perfeccionar. Hay aspectos de nuestra propia vida que el Señor quiere perfeccionar. Hay aspectos de nuestras costumbres, hermanos, que el Señor quiere perfeccionar. Hay aspectos de nuestros hábitos, hermanos, que el Señor quiere perfeccionar. Y el apóstol Pablo dice, estoy persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor quiere perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. El Señor quiere perfeccionar su obra en usted y en mí. El Señor quiere perfeccionar su obra en esta iglesia bautista fundamental, independiente, manantial de vida. El Señor quiere perfeccionar su obra. El Señor quiere perfeccionar el propósito de nuestra vida, queridos hermanos. Versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo escribe a los filipenses y él dice, estoy persuadido de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y quiero que veamos algunos ejemplos, hermanos, de obras y vidas perfeccionadas en la Biblia. Y si fuéramos por toda la Biblia, tardaríamos mucho tiempo, hermanos, pero vamos a ver solamente algunos personajes de los apóstoles que fueron perfeccionados en sus vidas. Vea, por favor, el primer ejemplo en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 y el verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. El primer ejemplo que encontramos, hermanos, en esta noche, es el ejemplo del apóstol Pedro. Dice la Biblia que él era pescador. Dice que vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vea el capítulo 16 y el versículo 13 hasta el verso 17, capítulo 16, Mateo 16, 13. Mateo 16, 13 dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este hombre, dice la Biblia, que era un hombre pescador, su oficio era pescador, él trabajaba de pescador, era de lo que vivía. Yo no sé si trabajaba para una empresa o él era, él era emprendedor, ¿verdad? Era independiente. Dice la Biblia que él era pescador solamente. Pero también nos dice esta confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vea por favor ahora el capítulo 17 y el verso 24. Este es el apóstol Pedro. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por ti, por mí y por ti. Este es el apóstol Pedro, aquel pescador, aquel que tuvo aquella confesión y aquel que vino con su maestro con plena seguridad de que él, de que aunque él no tenía dinero, Pedro sabía perfectamente que el Señor Jesucristo no tenía dinero, pero él dice, cuando le preguntan, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, y después lo manda a pescar y encuentra un estatero para que pagara los impuestos de Jesús y de Pedro. En el capítulo 18 y el versículo 21, vea la palabra de Dios ahí. Entonces dice, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquel pescador, aquel hombre rudo, aquel hombre fuerte, aquel hombre que vio los milagros del Señor, aquel que en su corazón había este sentir de cuántas veces perdonaré a mi hermano, hasta 7. Jesús le responde, y fue sorprendente tal vez su respuesta para Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En el capítulo 19 y el verso 27, por favor, ahí dice la palabra de Dios. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Este es Pedro. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y el Señor le responde, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más
y heredará la vida eterna. Este es Pedro dispuesto a dejar todo por su maestro. Dispuesto a dejarlo todo. Vea también el capítulo 26 y el verso 37. Y aquí vemos las inclinaciones de Pedro. Capítulo 26, versículo 37. Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aquel hombre rudo, aquel hombre pescador, aquel hombre que fue rescatado de las redes del mar, también era un hombre que se cansaba, pero un hombre que abandonó a su maestro en la angustia. Ahora vea por favor el versículo 58. Vea el 57 para leer el contexto. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado afuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Estas eran las inclinaciones de Pedro, aquel hombre que fue llamado de las redes del mar para pescar.
en Marcos capítulo 3 y el versículo 16, Marcos 3:16, por favor. Aquí fue donde el Señor Jesucristo estaba eligiendo a sus 12 apóstoles. Dice: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Vea el 5:37, por favor, 5:37, Marcos 5:37, dice así: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Se dice que el apóstol Pedro era uno de los líderes de ahí, del clan, ¿verdad? Era uno de los más que influenciaban a los otros apóstoles, a los demás. Y hermanos, vemos el testimonio del apóstol Pedro, cómo negó al Señor, cómo fue llamado de aquellas redes para pescar y fue hecho pescador de hombres. Y podemos citar, hermanos, muchos versículos de la Biblia acerca de Pedro, pero vea por favor en Hechos capítulo 1 y el verso 15. Hechos 1:15. Hechos capítulo 1 y el verso 15. Quiero que note por favor el carácter de Pedro. Se dice que Pedro también le cortó la oreja a aquel hombre que se llamaba Malco cuando vinieron a aprender a Jesús. Pedro era un hombre muy atrabancado, era un hombre muy rudo, era un hombre, hermanos, yo lo puedo imaginar, tal vez fuerte, tal vez con cara de malo, ¿verdad? Y yo puedo imaginar a Pedro y sus inclinaciones, hermanos. Sus inclinaciones, sus costumbres. Él dice la Biblia que era un hombre sin letras y del vulgo. Sus inclinaciones, sus costumbres, hermanos, aspectos de su carácter que el Señor moldeó. Vea por favor Hechos capítulo 1 y el verso 15. Hechos 1:15. Dice así la palabra de Dios: en aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Al-Seldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Este apóstol Pedro, que negó al Señor, ahora está aquí con los hermanos. Dice que había como 120 en número, y propuso escoger al sucesor de Judas. A final de cuentas escogieron a aquel hombre que se llamaba Matías. Vea Hechos 2:14, por favor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Este fue el primer discurso de Pedro.
citando al profeta Joel y citando también a David en el versículo 25, porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vea por favor el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Posteriormente, queridos hermanos, Pedro da un discurso en el pórtico de Salomón, ahí en el capítulo 3 y el versículo 11 en adelante. Fueron traídos también al concilio. Vea el verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos ha interrogado acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces vea el verso 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Este es el apóstol Pedro, aquel hombre recio, aquel hombre fuerte, aquel pescador, dice la Biblia, que les reconocían que habían estado con Jesús. Al ver el denuedo de Pedro y de Juan, les reconocían que habían estado con Jesús. Su carácter fue transformado. Sus inclinaciones fueron transformadas. Sus costumbres fueron transformadas por el Maestro. Y en una ocasión lo vemos negando a su maestro, pero tiempo después predicando el Evangelio. Es necesario citar el capítulo aquella cita donde dice la Biblia que se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Este fue el apóstol Pedro, un hombre con inclinaciones, un hombre con aspectos de su carácter que el Señor moldeó. Y fue un gran referente del Evangelio. ¿2:42? 2:41, Hechos 2:41, dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pedro es un ejemplo de
esa obra perfeccionada de Cristo. Su carácter fue moldeado. Su carácter fue moldeado. También, queridos hermanos, tenemos a aquel hombre, aquel joven llamado Saulo de Tarso. Vea Hechos 7:58. Hechos 7:58. Y vemos el extremo, ¿verdad? Vemos el contraste total de Pedro y Pablo. La Biblia dice que Pedro era un hombre sin letras y del vulgo, y le reconocían que habían estado con Jesús. Y ahora vemos a este joven Saulo, que había sido instruido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, dice la Biblia, circuncidado al 8º día, que cumplía perfectamente o cabalmente, o trataba de hacerlo, de cumplir cabalmente la ley. Y vea el capítulo 7, por favor, y el verso 58. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaban en la cárcel. Capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, sino que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento escogido me es este. Verso 16, porque yo lo mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquel hombre dice que entraba por las casas y arrastraba a hombres y a mujeres que predicaban el evangelio de Cristo y los echaba en la cárcel.
Puedo imaginar a Saulo comandando allí las tropas de tal manera que ubicaban la casa de los cristianos, de los seguidores, de los discípulos de Cristo, y tumbaban la puerta y arrastraba de las greñas a hombres y a mujeres y los echaba en la cárcel. Este era Saulo, un hombre con influencias. Dice la Biblia que vino al sumo sacerdote, que vino a Ananías. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Era un hombre con influencias, era un hombre letrado, un hombre que cumplía cabalmente con la ley. Un hombre celoso de su religión. Pero el Señor perfeccionó aspectos de su carácter. Le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre ante los gentiles, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 20, vea. Después de que en el 19 tomó alimento y recobró fuerzas, y que estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, vea el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaron las puertas de día y de noche para matarle. Oh, qué tremendo. Que de un día para otro, de un momento a otro, después de la aparición del Señor en el camino a Damasco, dice la Biblia que este hombre predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y los que le oían, dice la Biblia, que estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo más se esforzaba, versículo 22, y confundía a los judíos que estaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Obra perfeccionada. Esa obra fue perfeccionada en Pablo. Posteriormente, la Biblia dice que fue llamado Pablo. Se congregó en la iglesia de Antioquía y de ahí comenzó sus viajes misioneros a todas las regiones hasta llegar a Roma, donde fue decapitado. Qué contraste, ¿verdad? Pedro, un hombre recio, un hombre rudo, un hombre atrabancado, sin letras, dice la Biblia, y del vulgo. Le reconocían que había estado con Jesús. Le reconocían que había estado con Jesús. Pablo, un hombre letrado, todo lo contrario a Pedro, un hombre con educación superior, que asolaba la iglesia, que arrastraba, dice la Biblia, hombres y mujeres de este camino. Los echaba en la cárcel. Ahora predicaba a Jesucristo. Dice la Biblia que él predicaba que Jesús era el Cristo, que este era el Hijo de Dios, y se esforzaba mucho más.
y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. También tenemos, hermanos, a Juan, hermano de Jacobo, a quien el Señor Jesucristo le llamó los hijos del trueno. Estos hermanos, los hijos del trueno, se caracterizaban por el celo, la pasión y la ambición. En sus primeros días con Jesús, a veces Juan actuaba de manera apresurada, temeraria, impetuosa y agresiva. En Marcos capítulo 9 le prohíbe a un hombre echar fuera demonios en el nombre de Jesús, porque él no formaba parte de los 12, pero Jesús le reprendió amablemente diciendo que nadie podía hacer milagros en su nombre y luego decir mal o hablar mal de él. En Lucas capítulo 9, versículos 51 al 55, vemos a estos hermanos queriendo mandar que descendiera fuego del cielo para destruir a los samaritanos que se negaron a recibir a Cristo, recibir a Jesús. Y otra vez Jesús tuvo que reprenderlos por su intolerancia y falta de amor verdadero a los perdidos. El celo que Juan tenía por Jesús también fue influenciado por su ambición natural, como se puede ver en su petición a través de su madre, que él y su hermano estuvieran sentados a la derecha e izquierda de Jesús en el reino. Un incidente que provocó desavenencia temporal entre los hermanos y los otros discípulos. Mateo 20:20. A pesar de estas expresiones de una pasión mal dirigida, Juan envejeció muy bien y él comenzó a entender la necesidad de la humildad en aquellos que desean ser grandes. Juan es el único evangelio que registra el lavamiento de los pies de los discípulos por parte de Jesús en Juan 13, del 1 al 16. El sencillo acto de servicio de Jesús debió haber impactado grandemente a Juan. En el momento de la crucifixión, Jesús tenía suficiente confianza en el joven para encomendarle el cuidado de su madre. Mujer, he ahí tu hijo. Una carga que Juan tomó muy en serio. Dice la Biblia que a partir de ese día le recibió en su casa. Juan cuidó de ella como si fuera su propia madre. Juan 19, 25 al 27. La solicitud precipitada de Juan para un honor especial en el reino dio lugar a la compasión y humildad que caracterizaría su ministerio en sus últimos años de vida. Aunque seguía siendo valiente y audaz, el Señor perfeccionó la obra en Juan. De tal forma que podemos, hermanos, ahora ver a Juan como el apóstol del amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Si alguno aborrece a su hermano, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Este mismo hombre que le dijo a Jesús, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo para que queme a los de Samaria? ¿Porque no te recibieron? Ahora está diciendo, hay que amarnos unos a otros. Pedro sufrió un contraste en su vida. El Señor Jesucristo hizo una obra perfecta en él. Pablo tuvo un contraste, sufrió un contraste en su vida. Aquel hombre que arrastraba a hombres y a mujeres y los echaba en la cárcel, sufrió un contraste en su vida. Ahora predicaba a Cristo. Ahora predicaba a Cristo y se esforzaba aún más, dice la Biblia, y confundía a los judíos. Pero él demostraba que Jesús era el Cristo. También Juan
y Jacobo su hermano. Estos hombres recios, rudos, entrones, sin misericordia, ¿verdad? Ahora lo vemos hablando del amor. Vuelva a Filipenses, por favor, ahí donde empezamos. Filipenses, capítulo 1. Filipenses capítulo 1 y el verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay aspectos de su carácter y de mi carácter que el Señor aún quiere perfeccionar. Hay proclividades en nuestra vida que el Señor quiere perfeccionar. Hay cosas que en nuestra vida no le agradan al Señor, que Él quiere perfeccionar. Pero déjeme decirle algo, estos discípulos o estos apóstoles estuvieron dispuestos a que el Señor trabajara en ellos. Y qué gran trabajo es el Señor. El Señor quiere perfeccionar la obra en cada uno de nosotros. Pero ¿hasta cuándo le vamos a permitir que lo haga? El Señor quiere mejorar el carácter. El Señor quiere quitar todas esas inclinaciones, tendencias que a Él no le agradan. Pero ¿cuándo se lo vamos a permitir? El Señor quiere quitar vicios, pecados ocultos que a Él no le agradan. Pero ¿cuándo se lo vamos a permitir? Pablo decía, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor quiere perfeccionar la obra en cada uno de nosotros. No importa cuántos años tenga. No importa si usted es el más anciano en este lugar o el que más años tiene de cristiano. No importa si usted va llegando a la iglesia. El Señor quiere perfeccionar su obra. El Señor quiere perfeccionar su obra. El Señor quiere que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual dice la palabra de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ahí en Filipenses lo tenemos 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor quiere perfeccionar su obra en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿cuándo será bueno? ¿Cuándo será suficiente? ¿Cuándo nos cansaremos, hermanos, de nuestras tendencias? ¿Cuándo nos cansaremos de nuestras inclinaciones al pecado? ¿Cuándo nos cansaremos de el lodo cenagoso de este mundo? ¿Cuándo nos cansaremos, hermanos, de la desesperación, del afán, de la ansiedad que este mundo ofrece? El Señor quiere perfeccionar la obra en cada uno de nosotros. Amén. El que hurtaba dice no hurte más, sino que trabaje. El Señor quiere perfeccionar la obra en cada uno de nosotros, el carácter. ¿Es usted iracundo? La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Es usted chismoso o chismosa? El Señor quiere perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. Pero ¿cuándo será el tiempo que usted y yo decidamos abrirle la puerta, dejar que Él obre? Hermanos, el Señor quiere perfeccionar su obra.
No es solamente, bueno, ya acepté a Cristo en mi corazón, ya obtuve el beneficio del perdón de mis pecados, ya no voy a ir al infierno por la eternidad, ahora voy al cielo, bien, ahora ya déjame vivir mi vida como yo quiero, ya déjame ir en mis inclinaciones, en mi propio camino. No, hermano, el Señor quiere perfeccionar la obra en cada uno de nosotros. El pecado causa dolor. El pecado causa muerte. El Señor quiere perfeccionar la obra. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo le ha hablado. Nos ha hablado en esta noche. ¿Qué es eso que el Señor necesita perfeccionar en su vida? Que usted no le ha dejado. ¿Qué es todo eso que el Señor necesita componer en nuestras vidas? Tal vez el afán, confiar en nuestras propias fuerzas para lograr. Cuando la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué son esos aspectos que el Señor quiere mejorar en nuestra vida? ¿Qué son esos aspectos del carácter? El carácter de Pedro fue moldeado. El carácter de Pablo fue moldeado. El carácter de estos hombres, de Jacobo y de Juan, creo que eran hijos de Zebedeo, ¿verdad? Estos hombres, hijos de Zebedeo, fue moldeado. El carácter de Santos Martínez, que el Señor quiere moldearlo. De Francisco Ríos, de Sonia, de Fernando, de Irving, de cada uno de nosotros que estamos aquí. El Señor quiere perfeccionar su obra. Decía Pablo, estoy completamente seguro que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La verdad es que Cristo viene. El día de Jesucristo viene pronto. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esto apremia. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias te damos por el ejemplo de Pedro, de Pablo, de Juan, de Jacobo. Como sus caracteres fueron moldeados. Sus tendencias, inclinaciones fueron moldeadas por ti. Te suplicamos, Señor, en esta noche que perfecciones tu obra en cada uno de nosotros. Tal vez el Señor quiere perfeccionar alguna obra en usted. Hoy es el tiempo que usted le permita. ¿Por qué no se postra sobre sus rodillas y ora al Señor en esta noche? El Señor quiere moldear el carácter. El Señor quiere quitar cosas que a Él no le agradan. Quiere perfeccionar la buena obra. El día del Señor vendrá. ¿Cómo nos encontrará el Señor? ¿Cómo nos encontrará el Señor? Yendo en pos de nuestros propios caminos, o su obra perfeccionada en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Bendice a mis hermanos que se han postrado. Por favor, perfecciona tu obra en nuestras vidas. Aumenta nuestra fe, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza. Ayúdanos, Señor. Perfecciona tu obra en nuestras vidas. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo. Te damos gracias. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.